A las Infinitivsätze se les llama precisamente así porque son oraciones en donde nos encontramos con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, las oraciones con verbos modales. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Pero hay unas en concreto que aparte de este infinitivo necesitamos de la preposición zu. Estas frases son conocidas como Infinitivsätze mit zu. ¿Y cuándo utilizo esto? Cuando dentro de la frase nos vamos a encontrar con unas condiciones determinadas que ahora vamos a ver. Estas condiciones las he dividido en 4 partes. Parte 1. Verbos específicos que necesitan el zu más el infinitivo. Comenzamos con el primer ejemplo. Tenemos aquí una primera oración principal que es la Hauptsatz. Tenemos su sujeto, tenemos su verbo en segunda posición y tenemos aquí un complemento indirecto. Wir bitten Sie, nosotros le pedimos a usted, den Spielplatz sauber zu halten, mantener la plaza de juegos limpia. Como tenemos que separar la oración principal de la subordinada, muy importante esta coma para separar ambas oraciones. ¿Qué pasa con la Nebensatz, con la oración subordinada? Vamos a poner aquí Nebensatz. ¿Cuál sería el sujeto? No hay ningún sujeto, lo que tenemos aquí es un complemento directo, por eso está en Akkusativ, den Spielplatz, y lo que sí tenemos es un verbo. ¿Dónde está ese verbo? Está al final. Y si nos fijamos bien, justo delante del infinitivo está la partícula zu. Por eso a este tipo de oraciones se les llama Infinitivsätze mit zu. Esto siempre, verbo infinitivo al final y justo delante el zu. Segunda frase. Versuchen Sie keinen Lärm zu machen. Lo mismo, tenemos una oración principal que sería la Hauptsatz. Yo no sé por qué puse la P, Hauptsatz. Y tenemos un verbo y un sujeto. En este caso sería una imperativa. Intente usted no hacer ningún ruido. Como queremos separar ambas oraciones, la principal de la subordinada, vamos a poner esta coma, siempre muy importante. Y vamos a ver qué es lo que pasa con la Nebensatz, con la oración subordinada. ¿Cuál sería el sujeto? No hay ninguno. Lo que sí tenemos es un complemento directo, keinen Lärm, que es masculino, está puesto en Akkusativ, y sí tenemos el verbo al final, el verbo machen en infinitivo. Verbo infinitivo al final de la oración y justo delante la partícula zu. Parte 2. Sustantivos más el verbo haben o el verbo machen. Primer ejemplo de estos casos. Mein Sohn hat Angst, alleine zu schlafen. Mi hijo tiene miedo de dormir solo. Una oración principal, Hauptsatz. Tenemos un sujeto, tenemos un verbo en segunda posición y como queremos separar la oración principal de la subordinada, vamos a añadir esa coma. En la oración subordinada, la Nebensatz, no tenemos ningún sujeto porque recordamos que las Infinitivsätze no tienen sujeto. Lo que sí tenemos es igualmente este verbo al final en infinitivo final y la partícula zu justo delante. Es macht mir wirklich Spaß, mich mit Computern zu beschäftigen. Me divierte especialmente estar en contacto con ordenadores. Tenemos la oración principal que sería esta, Hauptsatz.
su sujeto, su verbo, complementos y demás. La coma para separar la oración principal de la oración subordinada, la Nebensatz. En esta Nebensatz no tenemos ningún sujeto y el verbo hay que añadirlo al final de la oración en infinitivo con la partícula zu delante. Parte 3. Adjetivo más el verbo sein o finden. Für mich ist es leicht, mit Kunden zu arbeiten. Para mí es sencillo trabajar con clientes. Una primera oración principal, Hauptsatz. Separamos con una coma la principal de la oración subordinada. En esta oración subordinada, la Nebensatz, no tenemos ningún sujeto, pero sí tenemos el verbo en infinitivo al final de la oración y la partícula zu justo delante. Ich finde es wichtig, ein gutes Gehalt zu bekommen. Yo encuentro importante, o en español diríamos, a mí me parece importante recibir un buen sueldo. La Hauptsatz, su sujeto, verbo, complementos y demás, separamos con la coma súper importante y en la Nebensatz, la oración subordinada, no tenemos ningún sujeto y el verbo se encuentra al final en infinitivo. Siempre, siempre junto a la partícula zu que va justo delante. Parte 4. Algunas estructuras impersonales con el pronombre es. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Me alegra conocerlo a usted. Tenemos la oración principal, la Hauptsatz. Separamos con coma esta oración principal de la oración subordinada, la Nebensatz. Y aquí estamos viendo que tenemos el verbo al final, que es el verbo kennen, lernen, pero ojo aquí que este verbo es separable, con lo cual el zu va a estar en medio, todo juntito, kennen, lernen, pero la partícula zu hay que añadirla en el medio para separar ambas partes por ser un verbo separable. Ist es verboten, in der Bibliothek zu telefonieren? ¿Está prohibido hablar por teléfono en la biblioteca? Tenemos otra vez la oración principal, una Hauptsatz. Separamos con una coma la principal de esta subordinada, la Nebensatz, en donde vemos finalmente también el verbo que estamos utilizando en infinitivo, final, y el zu justo delante. Como ven, esta última frase es una pregunta, da igual si es una oración afirmativa, si es negativa, si es una interrogativa, eso da igual. La estructura siempre va a ser la misma. Una oración principal, una subordinada, el verbo al final y el zu justo delante. Hay algunas de estas Infinitivsätze mit zu que también se pueden hacer con la conjunción das. Si no recuerdas cómo se hacen las oraciones con das, te dejo el enlace en la descripción del vídeo. ¿Y cuándo ocurre esto?